Gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amado Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, por este día. Te damos gracias, Señor, y bendecimos, bendito Señor, tu santa palabra. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene y que permitas que esta palabra sea alimento para nosotros, Señor. Permítenos disfrutarla y entenderla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar desde el versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, en esta oportunidad, sí, el capítulo se titula El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Ya hemos escuchado oír sobre el espíritu del anticristo, ¿sí? Y cómo opera, cómo obra, cómo está haciendo sus preparativos para su manifestación, ¿sí? Y sabemos que hay algo que impide que el anticristo empiece a obrar, empiece a operar, y es la iglesia. La Biblia dice que la oración de la iglesia es lo que resiste la manifestación del anticristo. Por eso su aparición será después del rapto de la iglesia. Bueno, dicho de esta manera, hay algo muy importante, ¿sí? Y la Biblia lo menciona y lo exhorta desde esa época, y aún se mira muy claro en estos momentos, en estas épocas que nosotros nos toca, y es el reconocimiento del Espíritu de Dios y el reconocimiento del espíritu del anticristo, ¿sí? Entiendas el espíritu del anticristo como todo acto contrario a lo que Dios dice. Todo eso es operado por el espíritu del anticristo, por el espíritu de Satanás. Y aquí la Biblia dice en el versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿sí? Una de las características importantes dentro del Evangelio, dentro de nosotros como creyentes, dentro de nuestro proceso como cristianos, es reconocer que Jesucristo descendió en carne y sangre, que tuvo que padecer los padecimientos de nosotros llevados a un límite extremo, por ejemplo el hambre, la sed, el dolor, el sufrimiento, pre-muerte y post-muerte, ¿sí? Entonces, sabemos que Jesucristo vino en carne y debemos saberlo, debemos reconocerlo de esta manera. Dios descendió, siendo el Hijo de Dios, descendió a la tierra y se hizo como uno de nosotros, ¿sí? Entonces, la divinidad de Dios se mantenía, pero con un agregante especial, y ese agregante es el esfuerzo por mantener la santidad, porque recordemos que Jesucristo es el Cordero sin mancha, en Él no se encontró pecado, ¿sí? Él murió puro, sin mancha, sin error. Y si aparecen textos, si aparecen películas en donde muestran a un Jesús extremadamente humano,
envuelto en relaciones amorosas, envueltas en que tuvo descendencia, en que realmente se dejó llevar por los placeres de la vida. A la verdad, esos son textos, son películas, son argumentos diabólicos, ¿sí? Porque muestran a Jesús, si bien descendió como humano, no cayó en los errores humanos, porque recordemos que él en la cruz tenía que presentarse como el Cordero sin mancha, ¿sí? Sin error, sin tacha. Y sabemos que Jesús se presentó de esa manera, ¿sí? Fue tentado en el desierto durante su proceso de ayuno por Satanás mismo, y Jesús se mantuvo firme. Su fe llevó a que se mantuviera firme, su divinidad, ¿sí? De ahí que la obra que él hizo fue tan poderosa. Uno, porque pues era el Hijo de Dios, ¿sí? Y dos, por las capacidades espirituales y supereminentes que Dios tenía, ¿sí? Recordemos que aunque fue en carne y en hueso y en sangre, seguía siendo el Hijo de Dios. Entonces el nivel de autoridad, el nivel de potestad que él tenía era enorme. De ahí que los demonios se sujetaban, liberaba enfermos, levantaba paralíticos, restauraba, ¿sí? Entonces, esa fortaleza, ese nivel de espiritualidad, de divinidad, hacía que Jesús era único, ¿sí? Que es único. En ese momento en carne y sangre, pero demostró su santidad a lo largo de los años que vivió aquí en la tierra. Entonces, sabemos, y la Biblia dice, que Jesucristo vino en carne, ¿sí? Ha venido en carne. Recordemos eso. Y este es uno de los requerimientos que Juan nos pide para que nosotros recordemos o sepamos el Espíritu de verdad que nos hace entender eso, ¿sí? El que dice que Dios no ha venido en carne, dice, ese es el espíritu del anticristo. Como le digo, o sea, tratan de demostrar o humanizar en extremo a Jesucristo, ¿sí? Recordemos que hay películas que sacaron sobre una relación amorosa de Jesucristo con una de sus discípulos, su descendencia, que realmente se dejó llevar por los placeres, y uno se pone a analizar, son aspectos muy diabólicos, son aspectos muy satanistas, ¿sí? Y aún también hay otro movimiento que pretende decir que Jesús no vino en espíritu, no vino en carne, sino solamente fue en espíritu, por eso no pecó. Y la Biblia no lo dice así. Él nació a través de una mujer y llevó su vida hasta la edad de los 30, 33 años como un hombre, con sed, con hambre, con sueño, pero que llevó su santidad a un extremo al punto de presentarse a la cruz sin mancha, ¿sí? La Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros como creyentes tenemos en mente siempre este versículo, ¿sí? Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, o mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Lo sabemos, ¿sí? Eso ya por doctrina sabemos que no significa que vayamos a evitar tener problemas, ¿sí? Pero sabemos que la victoria final en el ámbito espiritual será para la iglesia de Cristo, al igual que para el pueblo de Dios. Mucha gente se levanta en contra del pueblo israelí, del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Sabemos que es un pueblo contumaz, sabemos que es un pueblo rebelde, pero eso no quita que sea el pueblo escogido de Dios. Y nosotros vamos escuchando que cada vez más países se suman a estar en qué, en contra de las direcciones del pueblo israelita, y que promueven la destrucción del pueblo, ahora con Irán, con Colombia últimamente, con países europeos, ¿sí? No quieren ver
florecer el pueblo de Israel y no quieren verlo defender su tierra, sino quieren que ellos admitan los movimientos terroristas que giran en torno y que atacan al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿A qué llevo con esto? Que si nosotros decimos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, también debemos reconocer que la iglesia y el pueblo de Dios, Israel, serán esos dos conceptos, esas dos componentes, esos dos grupos de personas. Ellos son los que tienen a Dios de su lado y que es mayor el Dios que tienen de su parte que los que se levantan en contra. La iglesia de Cristo saldrá victoriosa al punto de llevar a ser raptados, ¿sí? A ese punto de victoria seremos llevados porque nos vamos a librar, Dios mediante, de la ira venidera, de la tribulación, del apocalipsis, de la manifestación del anticristo. Seremos liberados. Y aún el anticristo está atado de manos hasta el momento en que la iglesia esté aquí en la tierra. No puede hacer nada, no se puede manifestar. Solamente se puede preparar, puede hacer sus preparativos, pero no puede actuar, no puede ejecutar nada, porque el poder de la iglesia lo detiene, ¿sí? De ahí que el Santo Espíritu de Dios que opera en la iglesia es mucho más poderoso. Por eso la Biblia dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el pueblo de Israel es así. Tiene sus errores. Está en declive espiritual, está en muerte espiritual. Pero recordemos que eso es momentáneo y serán levantados, ¿sí? Sobre todo en la época de la tribulación, serán escogidos. Dios volverá sus ojos al pueblo de Israel y los sacará victorioso alrededor de todas las naciones que están en contra de ellos, ¿sí? Es bueno saber eso. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. No se preocupe, porque primero usted es siervo de Dios, es parte esencial de la iglesia del Señor. No se preocupe porque el mundo no lo oye, no se preocupe porque la sociedad lo discrimine, no se preocupe porque la sociedad lo hace de menos, ¿sí? Porque usted no es del mundo, usted no pertenece a ese grupo, ¿sí? Usted no pertenece a esa sociedad en donde se habla en contra de Dios, ¿sí? Usted pertenece al ámbito espiritual, al ámbito de la iglesia de Cristo. Por consecuencia, usted va a tener en contra a todos los del mundo y lo van a tachar de religioso, de ignorante, de radical, ¿sí? De loco. De muchas cosas lo va a catalogar el mundo, las personas que no creen de Dios, porque ellos están en el mundo y usted no puede ser parte del mundo. Por eso el mundo no lo entiende. Por eso su familia que no es convertida a usted no lo entiende y lo hace de menos y lo rechaza, ¿sí? Si usted tiene familia católica o atea, usted es lo peor en el estatus social. Usted es de lo último. ¿Por qué? Porque es una persona que para ellos se deja manipular por una persona que predica, se deja manipular por un libro, que para ellos dicen que esto es un libro mágico, irreal, ficticio. Para ellos usted es lo peor. ¿Por qué? Porque diezma, porque ofrenda, porque ora, porque ha entregado su vida a un ser que sus ojos no lo ven, pero que su fe sabe que existe. Entonces, usted para ellos es alguien irreal, es alguien irracional, para ellos, porque ellos son del mundo, ¿sí? Y usted no puede tener cabida con los del mundo. Hace poco se nos enseñó en la iglesia que no podemos obligar a la gente a que crean en algo, ¿sí? No podemos obligar a que la gente nos entienda, porque estamos en un ámbito espiritual en donde todos están engañados y están tapados sus ojos y no logran saber la verdad. Usted por misericordia y usted por gracia divina sabe la verdad y sus ojos han sido descubiertos, se ha quitado esa costra de sus ojos
para que usted pueda ver la realidad espiritual que opera en este mundo de maldad, ¿sí? De ahí que usted sabe la importancia de orar, de ahí que usted sabe la importancia de ofrendar, de diezmar, de alabar, de adorar, de asistir a un grupo, ¿sí? De ahí sabe la importancia de creer en Jesucristo y de que su salvación vendrá por nosotros. Y de que este libro no es ficticio, sino que este libro es una fiel copia de la realidad, de lo que ha sucedido en la historia y de lo que va a suceder. ¿Sí? De ahí que para nosotros este libro no es un libro ficticio, sino es una guía. Es un punto de referencia que Dios nos ha colocado para poder seguir su palabra, entender de otros siervos que el Señor ha puesto en la tierra y poder nosotros caminar esa misma senda, ¿sí? Entonces no se extrañe porque sus amigos, su familia que están en el mundo, que son de otra religión, no les creen o son ustedes menospreciados, porque es eso lo que tiene que suceder, ¿sí? Que usted sea menospreciado, que usted sea desechado, que usted sea tenido en poco. Eso es lo que tiene que suceder, que usted sea tomado por ignorante para ellos. Pero la Biblia dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Usted en dónde quiere estar? ¿En el espíritu de verdad o en el espíritu de error? El espíritu de error téngalo como el espíritu del anticristo. Y esto no es amenaza, no es para que usted se atemorice o que tenga susto. La Biblia lo dice, espíritu de verdad y espíritu de error. El espíritu de verdad es el espíritu de Dios y el espíritu de error es el espíritu del anticristo, lo contrario a Dios. Nosotros somos de Dios. ¿Ustedes son de Dios? En el nombre de Jesús, yo creo que son de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Si usted es de Dios, oye al que en este momento les está predicando, oye la palabra que el Señor le entrega cuando usted lee, oye cuando alguien le da un consejo basado en la Biblia y en el temor de Dios, todo eso oye. Pero si usted es contumaz, rebelde, y sus oídos no quieren dar cabida al que predica, a la palabra, no es de Dios todavía. Es de Dios la persona que en fidelidad sigue oyendo a los mismos de Dios. ¿Sí? Pero si usted dice, no, tal vez la palabra está descontextualizada, esto que se dice en la Biblia ya pasó hace mucho tiempo, ya no es de esta manera, la Biblia exagera, la Biblia se ha descontextualizado. Cuando alguien dice eso, no es de Dios. ¿En qué sentido? En que no lo ha conocido aún. Si dice, no, ese que está enseñando ahí le falta muchísimo, no tiene experiencia, no sabe lo que habla, nos quiere engatusar, nos quiere enredar, no es de Dios. ¿No es de Dios en qué sentido? En que no ha conocido a Dios verdaderamente. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos a Dios, dice, nos oye, Él nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. ¿Sí? Entonces, no nos oye. ¿Sí? La Biblia dice que el que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios busca argumentos para no creer lo que la palabra dice, lo que se le enseña o se le aconseja, sino que busca hacer lo suyo propio. Ahora, la idea es de que nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos reunidos, afiancemos estos conocimientos y creamos en Jesucristo, creamos todo lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Dese cuenta que todo esto es un hilo,
un hilo que se entrecruza, se teje y va unificado. Ustedes escuchan a alguien. Yo soy enseñado por alguien. En este caso, ya saben quién es mi autoridad. Y esa persona escucha a alguien. ¿Sí? Todos tenemos ese orden. Todos leemos la misma palabra. Todos leemos al mismo Dios. Todos oramos al mismo Dios. Y todos nos arrepentimos frente al mismo Señor. ¿Sí? Eso por eso nos hace hermanos en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, ¿no? Somos hermanos en Cristo Jesús. Pero para ser hermanos tenemos que ser reconocidos como hermanos y no como bastardos. Y para ello tenemos que creer en quién es nuestro Padre. ¿Sí? El diablo afuera está buscando engañar de muchísimas maneras. Con el libertinaje, con las licencias, con una creación de un espíritu engañoso, en donde dice que ser cristiano no significa que usted pierda su libertad, que usted puede hacer las cosas y que después pida perdón a Dios. Me explico. Escuché por ahí que dicen, no, es que tatuarse no es malo. ¿Sí? Tatuarse no es malo. Así dicen unos, que son creyentes de Dios, se supone. Pero la Biblia, ¿qué dice? Ahora va a venir alguno y va a saltar y va a decir, no, pero es que la Biblia está descontextualizada, o es que usted está tomando la parte que no corresponde. Hay algunas personas tan atrevidas que dicen, pero es que en Apocalipsis dice que Jesús en su muslo está tatuado Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no. ¿Cómo analiza esos comportamientos, esos argumentos? Por ejemplo, tatuarse es malo en el ámbito de la salud y en el ámbito espiritual es mucho más malo. Son directrices que Dios manda. Las perforaciones, el embriagarse es malo. ¿Sí? Hay muchas cosas que son malas, no nos conviene, pero anda circulando un espíritu engañoso en donde dice que eso no es tan malo y que usted lo puede hacer, que Dios le da la licencia. Yo le pregunto, ¿quién le ha dado la licencia de realizar esas cosas? ¿Dónde le ha dicho Dios, tienes licencia? Yo creo que eso es para un atrevido, que cree que Dios va a tomar el trabajo de darle solamente la licencia a usted, porque es usted. ¿Sí? Recordemos que aquí nosotros somos menos que el polvo. En esta tierra somos menos que el polvo, y si no lo cree, haga la comparación de una ciudad con el sol, con el universo. No somos nada. ¿Qué nos hace creer que nosotros tengamos la autoridad o el argumento para decir, es que esto sí es permitido y esto no es permitido? Pero es que la Biblia dice, no, la Biblia se descontextualiza. Ellos tienen el espíritu del anticristo adentro, porque no se someten a la autoridad ni a la divinidad que Dios exige de nosotros. Porque exige cosas de nosotros, porque somos sus hijos. ¿Usted a sus hijos no les exige buenas calificaciones, respeto, obediencia? Entonces, ¿qué nos hace creer que Dios no nos va a exigir a nosotros obediencia, respeto, sometimiento, lectura de su palabra, reconocimiento de su deidad? ¿Sí? Por eso le digo, y esto no es una exhortación, esto es para que reconozcamos cómo obra el espíritu del anticristo. Cuando usted se dé permisos o licencias inadecuadas, eso es un espíritu engañoso del anticristo. Si en la Biblia no lo está, o la Biblia le pone un stop, no lo haga. No lo haga. Una cosa es que usted caiga por error en el pecado sin darse cuenta y su debilidad lo lleva a eso y se arrepiente verdaderamente. Otra cosa es que usted con argumentos vaya a cometer algo en contra de la voluntad de Dios, solamente porque usted y su mente le hace creer que eso no es tan malo.
¿sí? Ahora hay religiones que permiten que usted tenga 2, 3, 4 parejas. ¿Y en qué se argumenta? Es que en la época antigua era permitido. Y hay religiones que son así, ¿sí? Pero son religiones que están muertas espiritualmente. Hay religiones que no creen o no reconocen al Espíritu Santo. Están muertos. No son de Dios. Así de sencillo. ¿Usted quiere ser de Dios? Crea en Jesús. ¿Usted quiere ser de Dios? Sométase a su autoridad, sométase a su voluntad. ¿Usted quiere ser de Dios y ser victorioso y que se cumpla esta palabra? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Usted quiere salir victorioso? Agárrese de la mano del Padre, agárrese de la mano del Hijo, del Espíritu Santo, y Él lo va a llevar de victoria en victoria. Él sacará su rostro a resplandecer. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, en este día por tu presencia, por tu voluntad. Hoy permítenos declarar, Señor, bendición sobre aquellos que en su corazón han querido diezmar, ofrendar, Señor, entregarte a ti, Señor. Y permite que sean bendecidos, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado Padre, hoy alabamos tu nombre, Señor. Hoy reconocemos tu autoridad, bendito Señor. Hoy te pedimos que tu santa presencia nos llene, Señor. Porque sabemos en fe que somos de Dios y que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos que somos de Dios, Señor, porque oímos tus palabras, Señor, y obedecemos, Señor, tus enseñanzas. Sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Porque sabemos que el mundo está engañado. Aún, Señor, el mundo vive engañado, pero por tu misericordia y tu bondad has permitido que nuestros ojos sean abiertos. Has permitido, Señor, que podamos ver la grandiosa obra de Jesucristo en nuestra vida. De cuando nos sacaste del lodo cenagoso de la desesperación y nos has llevado a la bendición, Señor, a reconocer que tenemos un Dios todopoderoso. Hoy alabamos tu santo nombre, bendito Dios. Hoy reconocemos tu autoridad, Señor, y declaramos que el poder de tu Santo Espíritu obra en nosotros, obra en nuestras familias, Señor. Hoy permíteme declarar que un cerco acampa alrededor de tus hijos, Señor. Aquellos que en su corazón han dispuesto, Señor, a acercarse y congregarse, Señor, delante de ti y a reconocerte como su Dios. Hoy permíteme declarar bendición, Señor, sobre la vida de tus hijos, bendición en sus trabajos, bendición en sus vidas seculares, en sus familias, aún, Señor, declarando autoridad para que ellos con su boca, Señor, declaren y confiesen que Jesucristo es el Señor, y declaren y confiesen, Señor, que ellos irán y tú los llevarás, Señor, por sendas de rectitud y sendas de victoria. Porque sabemos que todas las cosas que han sucedido a los que amamos a Dios nos ayudan a bien.
Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que viene en nuestras vidas. Y hoy levante alabanza de gratitud a su Dios por todas las cosas que Dios ha traído a su vida. Bendiga al Señor y dele gracias por su salud. Dele gracias al Señor por sus hijos. Dele gracias al Señor por su cónyuge, por sus padres. Dele gracias al Señor por esa situación que a usted lo hace acercarse más a Dios. Dele gracias al Señor por esa situación difícil que se le presenta y que hace recordar que solamente Dios tiene el control absoluto de ese momento. Hoy bendiga, Señor, su vida. Hoy bendiga todo lo que gira en torno a su vida. Y diga, bendito es el Señor. Y declare, bendito es el Señor Jesús. Dele gracias a Dios y proclame canto de gratitud y de victoria para el Señor Jesús, porque Él es el único digno de alabanza y de adoración. Hoy dele gracias a su Señor, dele gracias a su Dios, porque a la verdad Él ha sido muy bueno con nosotros y sus bondades no terminan. Crea en el Señor y será salvo usted y su familia. Crea en el Señor Jesús y verá las grandiosas obras de Jesucristo. Hoy bendigo a este grupo que se reúne. Hoy los bendigo, Señor, con toda bendición de lo alto. Permíteme declarar que son guardados bajo la sombra de tus alas, Señor. Permíteme declararlos victoriosos y llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén.